Jesús ha muerto. El cuerpo cuelga inerte en la cruz. Atravesado por el silencio. Un silencio que pesa más que los clavos, más que la lanza, más que las burlas de los hombres. La tierra ha temblado, el cielo se ha oscurecido. Y por un instante, el universo entero parece contener el aliento. ¿Dónde está ahora, el Hijo de Dios? La piedra aún no ha sido removida, el sepulcro permanece sellado, y la esperanza parece haberse escondido con él en la tumba. Pero hay algo que los hombres no ven. Algo que no se cuenta en los evangelios tradicionales. Y que sin embargo, resuena en lo más profundo del alma cristiana. Porque mientras el mundo guarda luto, Jesús no descansa. No ha terminado. Este no es el final de la historia, es apenas el inicio de un descenso. Un viaje hacia lo más profundo, hacia un lugar donde ninguna luz había osado entrar. Hacia los dominios de la sombra, donde las almas esperan, y los demonios tiemblan. Prepárate. Porque lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre tu forma de ver lo que ocurrió entre la cruz y la resurrección. Esta es la historia del día en que el infierno tembló. ¿Dónde está Jesús ahora? Su cuerpo descansa en una tumba silenciosa, envuelto en lino y mirra. Pero su espíritu ha cruzado el umbral que separa la vida de la muerte. Ha atravesado el velo que ningún hombre ha podido levantar por sí solo. No está dormido, ni perdido. Está en movimiento, en una misión que ningún profeta, ningún rey, ningún sacerdote jamás pudo cumplir. No ha subido aún al Padre, pero tampoco ha quedado atrapado en el sepulcro. Ha descendido, sí, ha descendido a lo más profundo. Donde los ecos de antiguas promesas todavía susurran entre las sombras. Y mientras los hombres lloran y el mundo guarda silencio, Jesús camina hacia un lugar donde las almas lo esperan desde el principio de los tiempos. Algunos ya lo presienten, otros aún dudan. Pero en lo más hondo de la existencia, algo está por suceder. Y tú, que estás escuchando esta historia, muy pronto verás lo que ocurre cuando la luz entra en el reino de la oscuridad. En el mundo visible, todo parece detenido. Pero en el plano espiritual, algo se está rasgando. No es una tela, ni una pared. Es el velo mismo de la muerte, que comienza a abrirse como nunca antes. Porque aquel que no debía morir ha elegido hacerlo. Y con su muerte, abre un camino hacia lo invisible. Cristo lo atraviesa. No con temor, sino con autoridad. Como un rey que entra en tierra enemiga. Con el paso firme de quien sabe que ha venido a reclamar lo que le pertenece. La oscuridad lo percibe. El aire se espesa en los dominios del abismo. Y las sombras retroceden aunque aún no saben por qué. Jesús desciende. No en derrota, sino en gloria oculta. Envuelto en la dignidad de quien ha entregado su vida. Y ahora viene a buscar a los que lo esperaban desde siglos atrás. Y mientras su cuerpo yace sin vida sobre la piedra fría, su espíritu avanza, hacia lo profundo. Más allá de lo que los hombres conocen. Más allá de lo que la mente puede imaginar. Porque lo que ocurre ahora no es una leyenda. Es una verdad escondida entre líneas. Una historia tan antigua como la caída del primer hombre. Y que muy pronto vas a descubrir. El Hades no es un lugar de fuego. No aún. Es un reino antiguo, silencioso y profundo. Donde el tiempo se arrastra, y la memoria pesa como cadenas invisibles. Allí no hay reloj, ni amanecer. Solo un crepúsculo perpetuo que envuelve a las almas con la suave tristeza de lo inacabado. La luz que hay, es tenue, como si recordara lo que fue. Una luz débil, apenas suficiente para ver siluetas. Rostros que alguna vez fueron reyes, profetas, pastores, madres, niños. Hombres y mujeres que murieron esperando una promesa. Y más allá, donde la luz no alcanza, comienzan las sombras densas. Regiones donde la desesperanza reina. Donde los ecos del pecado susurran sin cesar. Y donde las almas perdidas vagan sin rumbo, como hojas arrastradas por un viento que no cesa. En ese lugar dividido entre expectativa y condena, las almas esperan. Algunas aún rezan. Otras han olvidado por qué están allí. Pero algo ha cambiado.
Un rumor corre entre los que recuerdan. Una presencia se acerca. Una fuerza que no pertenece a ese mundo. Y que está a punto de romper el equilibrio de los siglos. Porque alguien ha descendido. Y con él, viene la luz que no se apaga. Entre la penumbra de aquel reino silencioso, hay rostros que no se han perdido en el olvido. Rostros marcados por el paso de los siglos. Pero aún vivos en su espera. Espera que no es resignación, sino esperanza sostenida por una promesa que nunca olvidaron. Allí está Adán. El primero. Con los ojos llenos de un peso que ninguna generación ha logrado comprender. Junto a él, Eva. Que mira hacia lo profundo con una mezcla de dolor y anhelo. Más allá, Isaías. Aquel que profetizó sobre el siervo doliente. Repite en voz baja palabras que él mismo escribió siglos atrás. Fue traspasado por nuestras rebeliones, y por su llaga fuimos nosotros curados. David está sentado, con su arpa rota en el regazo. Y canta, aunque no hay música. Porque su alma recuerda cada verso del Salmo 22. Ese que hablaba de manos perforadas, de burlas, de abandono. Y de victoria. Juan el Bautista. El último profeta, el puente entre las promesas y su cumplimiento, camina entre ellos. Como si supiera que la espera está llegando a su fin. No hablan mucho. No hacen falta palabras. Porque en ese lugar donde el alma es transparente, todos sienten que algo se aproxima. Y tú, que los estás viendo ahora, prepárate. Porque muy pronto, los ojos de estos justos se encontrarán con aquel que esperaron durante toda su existencia. En aquel lugar sin tiempo, las almas justas se reúnen como quien se sienta junto al fuego a recordar. No para lamentarse, sino para mantener viva una llama. Adán, con voz profunda, confiesa su culpa. Pero también su fe en la promesa que escuchó en el Edén. Cuando aún el eco del pecado no había terminado de caer sobre la tierra. La promesa de una descendencia que aplastaría la cabeza de la serpiente. Eva le toma la mano en silencio. Sus ojos están fijos en la oscuridad. Como si esperara ver en ella la primera luz del amanecer. Isaías habla con David. Se preguntan si las palabras que recibieron de lo alto finalmente se están cumpliendo. Si acaso ese siervo sufriente, despreciado y quebrantado, no será el mismo Rey eterno que heredará el trono de David. Juan el Bautista los escucha a todos, pero no duda. Su voz es firme cuando dice: yo lo vi. Fui testigo. Lo señalé con mi mano y dije: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Los murmullos crecen. Las almas despiertan. Algo está por suceder. Y en medio de ellos, como una corriente invisible, corre una certeza antigua. Una esperanza que no ha muerto. Y que ahora, más que nunca, arde con fuerza. Porque el Mesías está cerca. Muy cerca. En lo más profundo del Hades. Allí donde ni siquiera la esperanza se atreve a entrar. Dos presencias se enfrentan en medio de la sombra. Satanás ha descendido con arrogancia. Pero no está tranquilo. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, parecen buscar algo que no encuentra. Frente a él, el príncipe del infierno. El guardián del abismo. Le pregunta por qué el reino comienza a temblar. ¿Por qué hay ruido en las puertas? Porque las sombras retroceden aunque la luz no ha llegado aún. Satanás se agita, y en su voz hay más miedo que furia. No debí permitir que muriera, dice. Cometí un error al tocar al justo. Porque ese Jesús, ese hombre al que crucificaron, no era como los otros. El príncipe se inquieta. ¿Quién es? ¿Qué poder trae consigo? Y Satanás, por primera vez en siglos, confiesa lo impensable. Es aquel del que hablaron los profetas. El que debía venir. El que tiene poder no solo sobre la vida, sino también sobre la muerte. Un silencio pesado cae sobre el inframundo. Como si hasta los demonios contuvieran el aliento. El príncipe del infierno tiembla. Vendrá hasta aquí. Y Satanás,
sin mirar a los ojos, responde: ya viene. Y no vendrá como prisionero, sino como conquistador. Satanás da vueltas en círculos, como un animal enjaulado que presiente su fin. Sus garras rasgan las sombras, pero no encuentra consuelo. Hace siglos que reina con astucia, pero ahora, su mente no encuentra descanso. Porque sabe quién viene. Y lo que eso significa. El infierno tiembla. No por terremotos ni llamas, sino por algo más profundo. El miedo. El miedo de saber que no pueden detenerlo. Que no hay cadena, ni cerrojo, ni oscuridad capaz de resistir su presencia. Los demonios sienten la tensión. Las puertas de bronce crujen. Los tronos oscuros se agrietan. Satanás, el adversario, el acusador, tiene los labios secos y la mirada fija en el horizonte de lo invisible. No estamos listos, murmura. No lo podemos retener. No podemos encarcelar al que viene con las llaves del reino en su mano. Y en lo profundo del abismo, una verdad comienza a hacerse evidente. El infierno, con todo su poder, no está preparado para enfrentar al Hijo del Dios viviente. Si todavía estás viendo esta historia, aguarda. Porque lo que viene a continuación es el temblor del universo espiritual y la irrupción del único que puede romper las puertas del abismo con una palabra. De pronto, un sonido atraviesa el Hades. No es un grito, ni un trueno. Es algo más profundo, más antiguo. Como si el universo recordara el momento exacto en que el Cordero fue inmolado. Los ecos de la cruz retumban en los abismos. Y no es metáfora. Es real. Cada clavo, cada gota de sangre, cada palabra pronunciada desde lo alto del madero, se repite ahora como un estruendo sagrado en las cámaras del infierno. Padre, perdónalos. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Consumado es. Las sombras retroceden. Las cadenas se estremecen, y hasta los condenados levantan la cabeza, como si por un instante recordaran la luz. El infierno, que se creía inquebrantable, tiembla ante las memorias de la cruz, porque sabe que no fue una derrota, sino el inicio de una conquista. Y ahora, cada rincón del Hades sabe que Él viene, y que su llegada no será en silencio. Y entonces, sucede. Sin advertencia, sin puertas que se abran ni trompetas que anuncien. La luz entra al Hades. No es una llama, ni un resplandor lejano. Es gloria pura y presencia viva, el mismo Verbo encarnado irrumpiendo en lo más profundo de la muerte como un relámpago que no se apaga. Cristo aparece. Y no como el hombre golpeado en la cruz. No como el cordero sangrante que los hombres vieron caer, sino como rey, como vencedor. Su mirada atraviesa las sombras. Su paso rompe el suelo del infierno. Y cada rincón del abismo se ve obligado a reconocerlo. El príncipe del infierno cae de rodillas. Satanás retrocede. Y los demonios, por primera vez, no blasfeman, guardan silencio. Porque aquel que vive para siempre ha entrado donde nadie más pudo entrar. Y lo ha hecho con autoridad. Cristo no necesita decir una palabra. Su sola presencia ilumina los rostros de los justos. Y hace temblar las columnas del infierno. Es la gloria, en su forma más pura. Es la promesa, hecha persona. Y aún no ha dicho nada, pero todos entienden que la redención ha llegado. El infierno no es un lugar de fuego rojo y risas malvadas. No es caricatura, ni mito. Es un reino real. Denso, sofocante. Donde la oscuridad no es ausencia de luz. Es sustancia. Sus muros están hechos de sombra endurecida. De recuerdos distorsionados. De gritos que no terminan de pronunciarse. De ecos de culpas que no se borran jamás. Las almas allí no viven, ni mueren. Simplemente, permanecen. Como detenidas en un instante eterno. Las puertas del infierno son gruesas.
hechas de un bronce que ningún hombre podría fundir, forjadas no con metal, sino con el dolor acumulado de generaciones. Pero ahora, ante la presencia del Cristo glorificado, ese bronce comienza a crujir. Primero un sonido sutil, como un lamento contenido en la misma estructura, y luego un estallido gigantesco e impresionante. Las puertas se resquebrajan. Las bisagras chirrían como si gritaran. Los cerrojos estallan en 1000 fragmentos ardientes. No hay resistencia. No hay defensa. El Hijo de Dios no ha venido a negociar. Ha venido a reclamar. Los demonios huyen. Los tronos oscuros se desploman. Y el infierno, que durante siglos fue considerado invencible, ahora se desmorona bajo los pies de aquel que lo venció desde la cruz. Y mientras las puertas se hacen pedazos, una verdad retumba como trueno. El infierno ya no tiene poder sobre los que esperan al Mesías. Entre los escombros de lo que fue la fortaleza del infierno, de pie sobre las ruinas del miedo, Jesús extiende sus brazos. No como en la cruz, sino como Rey conquistador. Y su voz atraviesa el tiempo, la carne, el espíritu y la piedra. Yo soy la resurrección y la vida. Proclama. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Las sombras se deshacen a su alrededor. El pecado pierde su fuerza. La muerte se agita, como si intentara resistir. Pero ya no tiene dominio. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde tu victoria? Declara con firmeza. Los justos lo miran con lágrimas en los ojos. Adán cae de rodillas. Eva cubre su rostro. David, temblando, susurra. Este es el Señor, en quien hemos esperado. Y Cristo continúa. He venido a buscar lo que se había perdido. He descendido para romper las cadenas. He vencido al pecado, al infierno y a la muerte. Este es el día de la redención. Una luz irrumpe detrás de él. No una luz que viene de afuera, sino de su propia gloria. Los demonios gimen. Satanás, postrado, no osa levantar la vista. Y las puertas del Hades ya no existen. Porque donde está Cristo, no puede haber encierro. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Silencio. Y luego, como un suspiro cósmico, el infierno mismo se rinde. Entre la luz nueva que lo envuelve, Cristo avanza y uno a uno, ellos lo ven. Primero Adán, que se cubre el rostro con vergüenza. Sus hombros tiemblan. Sus ojos no pueden sostener los del Creador hecho carne. Pero Jesús se le acerca, lo toma de los brazos, y dice: Adán, levántate. La culpa fue pesada. Pero la redención ha llegado. No te busco para juzgarte, sino para llevarte a casa. Eva, a su lado, rompe en llanto. Su llanto no es de dolor, sino de alivio. De siglos de espera, terminados en un instante. Abraham se inclina, con una sonrisa luminosa en su rostro viejo. Por fin. Vi tu día, y me gocé. Y ahora lo tengo delante. Moisés, con su bastón eterno en mano, cae de rodillas. Aquel a quien vi en la zarza, está aquí. La palabra se ha hecho carne, y descendió. Noé, que salvó a su familia del juicio, reconoce en Jesús al que ha venido a salvar a todos los que esperan. Isaías, con los ojos llenos de asombro, murmura: todo lo que profeticé, se ha cumplido. Tú llevaste nuestros pecados. Y por tu llaga, fuimos nosotros curados. Y Cristo los mira a todos. Profetas, patriarcas, reyes, pastores, hombres y mujeres de carne y hueso, que sostuvieron una fe más grande que la muerte. He venido por ustedes, les dice. El reino que esperaron, ya está abierto. La promesa, se ha cumplido.
Y mientras las lágrimas se mezclan con la luz, una sensación inunda el Hades. La espera ha terminado. Pero aún falta un momento. Uno que lo cambiará todo. Porque lo que Cristo está a punto de hacer es llevarse consigo a los redimidos. Y eso es algo que ni el infierno pudo prever. El silencio es absoluto. Pero no por temor, sino por reverencia. Cristo se detiene frente a ellos, y en ese instante no es necesario que diga su nombre. Sus ojos, su presencia, su gloria. Todo en él es la respuesta a siglos de espera. Adán cae de rodillas una vez más. Pero esta vez no por culpa, sino por adoración. Eres tú, susurra. El que estaba con el Padre desde el principio. El que me buscó aún cuando me escondía. Eva se aferra a su túnica como una hija que vuelve a los brazos de su padre. Por tanto dolor, por tanto silencio, valió la pena esperar. Ahora sé que no fuimos olvidados. Abraham lo mira con lágrimas en los ojos. Tú eres el Cordero. El que se ofreció en lugar de Isaac. No lo entendí entonces. Pero ahora todo tiene sentido. Moisés cubre su rostro con el manto. ¿Quién soy yo, para estar delante del Santo de Israel? Cristo extiende su mano y le responde con ternura. Eres el amigo con quien hablé en la zarza. El que abrió el mar por mi poder. Y hoy, te abro las puertas del reino. David, con la voz quebrada, entona un versículo que había escrito sin comprenderlo del todo. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y entonces, lo saben todos. Cada alma justa en aquel lugar comprende que su fe no fue en vano. Que cada sacrificio, cada oración, cada espera, tenía un nombre: Jesús. Y lloran. Lloran como solo se llora cuando el anhelo más profundo se cumple. No por muerte, sino por vida. No por dolor, sino por amor. Ya estás viendo esto. No te desconectes ahora. Porque lo que Cristo hará en los próximos instantes hará que la historia del universo cambie para siempre. La luz ya no es solo un resplandor lejano. Ahora lo inunda todo. Las sombras no tienen a dónde huir. Porque aquel que es la luz del mundo ha extendido su mano. Y no hay cadena que no se rompa al tocarla. Cristo camina entre ellos. Uno por uno, mirando a los ojos a cada alma redimida. Como si los conociera desde siempre. Porque así es. Adán tiembla al sentir su contacto. Y Jesús le dice: tu caída fue el principio. Pero mi venida es el fin del exilio. Ven, Adán. Hoy vuelves al jardín. Pero no al de la tierra, sino al eterno. Eva lo sigue, con los ojos bañados en paz. Abraham, Moisés, Noé, Isaías, David, Juan. Todos caminan tras él. Como un ejército de fe, que ha esperado su capitán por siglos. Y entonces, con voz firme, Jesús levanta la mano y proclama: venid conmigo. Vosotros, los que esperasteis en justicia. Los que creísteis sin ver. Los que caminasteis en la oscuridad confiando en la promesa. Venid al reino que os fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Y al decirlo, una grieta de luz rasga los cielos del Hades. Como una puerta que se abre hacia el cielo. Una puerta que solo él puede cruzar llevando consigo a los suyos. Y mientras la procesión comienza, una certeza arde en cada corazón. La muerte ha sido vencida. Pero no todos aceptan esa victoria. En lo profundo del abismo, alguien se resiste. Y lo que viene a continuación es la confrontación final. Satanás, envuelto en furia y desesperación, se lanza hacia Cristo. Como una sombra herida. Como un león derrotado que aún ruge para intimidar. Aunque ya no tiene dientes.
No puedes llevártelos. Grita Satanás. Pertenecen al reino de los muertos. Sus pecados los trajeron aquí. Son míos. Cristo no se inmuta. Sus ojos lo atraviesan. No con odio, sino con una autoridad imposible de resistir. Fuiste homicida desde el principio, responde. Y padre de mentira. Pero ellos no son tuyos. Porque yo he pagado el precio. Con mi sangre, los compré. El príncipe del infierno, figura oscura, revestida con poder y tinieblas, intenta cerrar el paso a los redimidos. Levanta su voz y dice: ¿Quién eres tú, que entras aquí sin permiso? Este reino me pertenece. Pero antes de terminar la frase, una cadena de fuego cae desde lo alto. Una luz lo envuelve. Y su poder se desvanece. Yo soy el Santo de Dios, responde Cristo. El León de Judá. El que tiene las llaves del Hades y de la muerte. Y tu tiempo ha terminado. El príncipe del infierno cae. Encadenado, vencido. No por violencia, sino por justicia. Los demonios huyen. El abismo se hunde en sí mismo. Y la única voz que queda es la del Mesías victorioso. Y mientras él camina con los suyos hacia la salida del abismo, una pregunta queda flotando en el aire. ¿Qué pasará cuando este Cristo vuelva su cuerpo en la tierra? Porque la historia aún no ha terminado. El silencio que queda no es el mismo de antes. Antes era un silencio de opresión, de encierro, de abandono. Ahora es el silencio de la victoria. El Hades, durante milenios, fue el eco de la caída. El refugio oscuro de las almas que esperaban algo más. Que esperaban a alguien. Y ese alguien vino. Ahora sus cámaras están vacías. Sus muros, agrietados. Sus grilletes, hechos polvo. Cristo avanza hacia la salida. Y tras él, una multitud innumerable de redimidos. Adán camina junto a Abraham. Eva sonríe a Moisés. David entona un cántico nuevo. Y Juan, el Bautista, marcha con la mirada fija en la luz que los guía. Los que alguna vez entraron allí con temor, ahora salen en procesión de gloria. El Hades queda atrás. Oscuro. Silencioso. Sin fuerza. Sin poder. Cristo no cierra la puerta al salir. Porque ya no hay puerta. Ni hay cerrojo. Ni hay prisión. He vencido, dice. Y los que estaban en tinieblas, han visto gran luz. Y tú, no te vayas. Porque falta lo que Jesús dejó de este lado. Aún falta una tumba. Aún falta una piedra que debe moverse. Aún falta la mañana del tercer día. Donde todo lo que viste en el abismo resplandecerá sobre la tierra. Ya estamos en el tercer día. El cielo comienza a clarear. No hay tormenta, ni rayos. Solo el sonido suave del viento. Y una piedra gigantesca, que empieza a moverse. No la empuja un hombre. Ni un ejército. La mueve la misma fuerza que partió los cielos. La misma gloria que descendió al Hades. Y ahora regresa. El sepulcro está vacío. Las vendas están allí. El sudario, doblado. Pero el cuerpo ya no está. El lugar que fue signo de muerte se ha transformado en evidencia de eternidad. Tú, que seguiste esta historia desde lo más profundo del abismo, ahora estás frente al milagro que selló la promesa. Cristo ha resucitado. No simbólicamente. No en el recuerdo. No como un mártir. Sino como Señor de vivos y muertos. Los guardias tiemblan. La tierra calla. Y el universo respira distinto. Pero todavía queda alguien por verlo. Alguien que será la primera testigo de lo imposible. Y en sus ojos vas a ver reflejada toda la gloria del reino.
Ella fue temprano, cuando aún estaba oscuro. Llevaba perfumes. Pero no iba a encontrar a un rey. Iba a llorar frente a una tumba. María Magdalena. La que había sido liberada de 7 demonios. La que no huyó en la cruz. La que amaba sin condiciones. Buscaba a su Señor. Pero la piedra ya no estaba. El cuerpo, tampoco. El dolor se mezcló con la confusión. Corrió, lloró, preguntó. Y entonces lo vio. Un hombre. De pie, junto al huerto. Ella pensó que era el jardinero. Señor, dijo entre lágrimas. Si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo recogeré. ¿Y entonces? Una sola palabra cambió la historia del mundo. María. La voz. Ese tono. Esa forma de decir su nombre. Ella la conocía. Sus ojos se abrieron y su alma despertó. Gritó. Maestro. Cristo sonrió. No estaba muerto, estaba vivo. Y la primera en verlo no fue un rey, ni un sacerdote, sino una mujer quebrantada que nunca dejó de buscarlo. Ya que llegaste hasta aquí, recuerda esto. El Cristo que venció al pecado, descendió al infierno, liberó a los cautivos y dejó la tumba vacía. Es el mismo que hoy te llama por tu nombre. Él vive. Y donde Él está, la oscuridad no tiene la última palabra. El infierno fue vencido. El velo fue rasgado. La tumba fue abierta. Y la muerte fue humillada por aquel que la transformó en camino hacia la vida. No fue un mito. No fue una visión. Fue real. El rey descendió a lo más profundo. Y regresó con las llaves en su mano. Hoy, esa historia sigue resonando. No solo en las escrituras, sino en cada corazón que se atreve a creer. Porque esta no es solo la historia de lo que Cristo hizo. Es la historia de lo que aún puede hacer. Y recuérdalo siempre. No hay tumba que encierre al Eterno ni tampoco hay tiniebla que apague su luz. Te invito a ser parte activa de nuestra comunidad. Comparte este contenido con quienes buscan comprender más allá de lo evidente. Suscríbete para acompañarnos en futuros viajes de descubrimiento. Y si sientes que este mensaje aportó valor, déjame un me gusta, que esa simple acción nos ayuda a seguir iluminando más caminos juntos.